Muy bien. Desde hace un tiempo, hace un tiempo importante, estamos discutiendo acerca de la sustentabilidad de las organizaciones. ¿Cómo hacer para que las organizaciones puedan trascender en el tiempo, que puedan llevar más allá sus proyectos? Cuando hablamos de sustentabilidad empezamos a hablar no solo de un proyecto de negocio, sino de la relación de ese proyecto de negocio con la comunidad. Hoy hay muchos conceptos que están muy fuertes, instalados, y que tienen que ver centralmente con la sustentabilidad de las organizaciones. Yo diría, hay un conjunto muy amplio, entre los cuales podríamos incluir, por ejemplo, la igualdad de género, el respeto al ambiente, el cuidado a la tierra, la sustentabilidad o la posibilidad de una vida en armonía con el planeta, no solo de nuestra generación, sino de las futuras generaciones. Una preocupación para que la lucha por la energía, que es la que muchas veces nos moviliza o tenemos la posibilidad de irnos hacia un lugar a otro, no implique necesariamente un costo en términos de desperdicio sumamente alto. La principal empresa petrolera de la Argentina tiene declarado en Mendoza 70 pasivos ambientales. Bueno, eso tiene que ver, es decir, ¿cómo hacemos para llevar adelante una política de aprovechar los recursos que nosotros tenemos actualmente sin que ello implique que las futuras generaciones estén condenadas a los desperdicios de la producción o de la generación de energía? Bueno, básicamente cuando hablamos de responsabilidad social, empezamos a orientarnos, nos enfocamos en esta discusión. En la discusión en la que hoy están en las organizaciones. Las organizaciones, a veces, los temas de la sustentabilidad, incluidos los temas ambientales, especialmente aquellas de corte industrial, aquellas organizaciones de corte industrial, les pasa a veces como esas materias que uno tiene en la universidad que no les gusta. Uno tiene dos opciones: tomarlas con mucha pasión para tratar de enfrentarlo de la forma menos costosa posible, o tenerlo como una mochila que no se va nunca. Entonces, esto tiene que ver con la responsabilidad social empresarial o corporativa. En esencia, la responsabilidad social o corporativa no es diferente. Vamos a escuchar vamos a analizar una definición que es Economistas Sin Fronteras. Dice: el reconocimiento e integración en la gestión y en las operaciones de la organización de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y el respeto a los derechos humanos, que generen políticas, estrategias y procedimientos que satisfagan dichas preocupaciones y configuren sus relaciones con sus interlocutores. A ver, ¿qué significa todo eso a la hora? Es decir, acá empezamos a hablar de lo que se denomina el triple impacto. El triple impacto de las organizaciones en la sociedad, en el ambiente laboral y en el ambiente económico. Es decir, empieza a instalarse, más que empezar a instalarse, está definitivamente instalado este enfoque que para poder tener sostenibilidad las organizaciones tienen que incorporar el triple impacto en la definición de política. Hoy es una herramienta que nos permite transformar la organización. Vamos a decir que es eso básicamente la responsabilidad social. El Ministerio de Economía de España habla que la responsabilidad social de la empresa es, además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria por parte de la empresa en su gobierno y en su gestión
en su estrategia, en sus políticas, en sus procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales y medioambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo transparente entre los grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias. Acá hay dos cuestiones que lo vamos a ver en la clase de hoy y que tienen que ver centralmente con lo que es la responsabilidad social. Primero, que responsabilidad social no es el cumplimiento de las obligaciones. Si yo le pago en términos a mis empleados, no estoy haciendo política de responsabilidad social. Eso es mi obligación. La responsabilidad social significa el cumplimiento voluntario más allá de las obligaciones legales que existen en la organización. Y así, esta definición tiene un concepto adicional y muy interesante que y ahí define un concepto central en las organizaciones de hoy en día, que son los grupos de interés. Eso me parece importante conceptualizar. Es decir, es ir más allá del cumplimiento de las normas. Es hacer algo más. Y ese algo más tiene que ver fundamentalmente con el triple impacto. El impacto social, económico y el impacto laboral. No vamos a alcanzar en esta materia, pero existe actualmente una organización que se llama el Sistema B, que es una especie de certificación de normas ambientales, que es básicamente muchas de las empresas que forman o que las desarrollan los integrantes de su generación, los famosos jóvenes del milenio, y más jóvenes aún también, hablan de lo que, es decir, desarrollar desde su concepción organizaciones que busquen el triple impacto, hacerse cargo de los problemas que existen en la sociedad, como por ejemplo podría ser hacerse cargo de la basura que generamos y eso transformarlo en un negocio. Entonces estamos trabajando en el triple impacto, estamos buscando viabilidad a partir de un nuevo modelo de negocios que incluya la rentabilidad, que incluya la calidad de vida de la sociedad, pero también de sus empleados. Como concepto y como modelo, esto empieza a ser una transformación en el modelo de negocio. Entonces, para ser precisos, vamos a decir que para poder definir una política de responsabilidad social, lo primero y el punto de partida del cual nos vamos a lanzar no es nuestra voluntad, sino es del marco legal. Es decir, este va a ser el puntapié inicial. Eso es lo que nos hace que nosotros estemos cumpliendo con las exigencias y a partir de ahí lo que nosotros vayamos a hacer en más podríamos empezar a constituirlo, podríamos empezar a definirlo como responsabilidad social. Entonces, por lo tanto, lo primero que va a hacer una empresa que aspire a ser socialmente responsable es cumplir con las leyes. Es básicamente ese es el puntapié por donde nosotros podríamos estar empezando para entender qué es la responsabilidad social. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender? Por un lado tenemos el cumplimiento de la ley. Es decir, ser socialmente responsable no significa cumplir con las obligaciones jurídicas, sino tener, además, una concepción ética, una concepción de cumplimiento, una concepción que tenga que ver con la defensa del capital humano, la defensa de la comunidad y el entorno. Cuando, por ejemplo, Kotler, en algunos videos que algunos he compartido, empieza a hablar de lo que es, cómo debemos definir el modelo de negocio, y lo primero que tenemos que hacer es atender a la comunidad. Debemos atender a nuestros empleados. Y finalmente debemos atender a los accionistas. Porque si nosotros nos preocupamos en las accionistas, el problema es la falta de sustentabilidad de muchas políticas. Y que entonces es un marco teórico con el cual ustedes pueden empezar a trabajar, por ejemplo, en la diferenciación
y en el posicionamiento. Entonces, muchas organizaciones no se diferencian en fondo porque hacen un servicio o elaboran un producto que es esencialmente distinto, sino que esa diferencia tiene que ver con una concepción y una preocupación por lo que pasa en la sociedad. Entonces, me parece importante que esto lo entendamos, me parece importante que esto podamos concebir un modelo de negocios que sea socialmente responsable. Y entonces, cuando se intersecan la obligatoriedad de la ley con la ética voluntaria, empezamos a ver lo que es la responsabilidad social corporativa o lo que es la responsabilidad social empresarial. Entonces, ¿qué es y qué no es responsabilidad? El factor diferencial entre una situación y otra está emparentado en el equilibrio de los intereses empresariales y un concepto que lo vamos a ir trabajando y ustedes lo van a ir viendo a lo largo de esta materia, pero también lo van a ver fundamentalmente en otras materias, y que son los grupos de interés, o los famosos los stakeholders. Es decir, básicamente son grupos de interés. Pero ahora, ¿qué es un grupo de interés? Porque en realidad es muy importante entender y conceptualizar los grupos de interés. El grupo de interés es nuestra organización, por ejemplo, en la universidad, concretamente, la Universidad Massa, está en un ambiente en donde hay un conjunto de grupos de interés. Por supuesto que están los estudiantes como un grupo de interés muy importante, si no el más importante. Están los docentes, están las propias autoridades, pero también está la gente que vive cerca de la universidad. Hay un conjunto hay una comunidad que tiene y que está afectada por las políticas de la universidad. Si la universidad establece políticas en algún sentido, la comunidad se siente afectada. Imaginen eso cuando lo que elabora o lo que genera la organización no es conocimiento, como es el caso de la universidad, sino que genera energía. Pensemos, supongamos, cuando nosotros vamos hacia el Valle de Uco, ¿qué es lo que uno ve? A mitad de camino, ¿qué hay? Hay empresas que se dedican a las políticas extractivas, en este caso de Rico y de arena, y eso va generando una contaminación ambiental. Entonces, la posibilidad de llevar adelante políticas organizacionales de sostenibilidad tiene que ver con trabajar con los diferentes grupos de interés. Y este es un concepto central cuando nosotros hablamos de responsabilidad social empresarial. Los grupos de interés. Hola Pablo, ¿cómo estás? Los grupos de interés son un concepto fundamental a la hora de hablar de la responsabilidad social empresarial o de la responsabilidad social corporativa. Entonces, si una organización reconoce sus valores éticos y su espíritu de servicio a la sociedad, su enriquecimiento material o intelectual le permitiría elaborar a la sociedad parte de lo que entrega. Es decir, debemos comprometernos en que nosotros no solo estamos en unas islas, no solo nosotros nuestra preocupación está vinculada a los clientes, nuestra preocupación está vinculada a la comunidad, que es en definitiva la que nos permite y nos sostiene y la que nos atiende en definitiva. Nosotros entonces cuando definimos organización y definimos una visión, no es solo sentarse y decir, ay, qué lindo, qué creativo soy y cuántas soncerías voy a decir, sino qué valores yo quiero defender. En virtud de eso, cuáles son la propuesta que yo le voy a hacer a la sociedad, y la propuesta que tiene que ver es una propuesta de sostenibilidad, no es elaborar una idea o desarrollar programas, desarrollar políticos, un producto que tenga altos niveles, por ejemplo, de contaminación. Entonces,
lo que vamos a decir que la responsabilidad social abarca a la... Es decir, el modelo de las 4 dimensiones era el que mencionamos recién, es decir, la matriz diferencial entre la responsabilidad social y otras situaciones. La responsabilidad social no es filantropía. Todo el primer concepto en los apuntes está en Estados Unidos empieza a hablarse de los filántropos, los que hacían aportes al arte, a los que ayudaban a muchos artistas a desarrollar su vocación, pero tenían altos niveles de contaminación. Bueno, esto no es. La responsabilidad social, eso no lo es. Tampoco es la caridad. Tampoco es, es un interés propio alto y un compromiso social alto. Es decir, tiene que ver con empezar a trabajar en una matriz de alto impacto. Y ese impacto tiene que ver con las variables económicas, pero además tiene que ver con el compromiso social. No podemos desarrollar una organización que tenga alto, ¿qué es la falta de sostenibilidad? Y una organización que tenga altas preocupaciones por las variables, por la preocupación económica, pero baja preocupación por lo que le pase a la sociedad. Hay un montón de actividades que están en el ojo de la tormenta, y entonces, no solo la minería, sino algunas industrias de naturaleza que usan muchos productos, que hay sectores científicos que lo consideran como contaminantes. Este es el caso, por ejemplo, de las plantaciones masivas de soja y tantos otros que están en el foco, porque ¿cuál es el problema? El problema es que puede ser que desde el punto de vista de la generación de ingresos para los propietarios, incluido para el país, sea muy importante, pero desde el punto de vista del compromiso social, empieza a ser más pobre. Entonces, dijimos, hay 4 dimensiones cuando empezamos a hablar de los orígenes de la responsabilidad social. Primero la filantrópica, la ética, la legal y la económica. Esas 4 dimensiones empiezan a ser importantes en el análisis y en la formulación de las políticas que lleva adelante la organización. La dimensión filantrópica es aquella desarrollada por algunos grupos de interés o los stakeholders, los grupos, los interesados, los accionistas de la organización. Contribución. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Pueden ser contribuciones corporativas, programas que apoyen a la comunidad o proyectos con implicancia social. Yo les voy a mostrar, les voy a compartir en un rato una serie de videos, por ejemplo, de Coca-Cola, que hace un gran esfuerzo, hace un enorme trabajo en comunidades como en México por la deforestación. Pero no podemos decir que es responsabilidad social porque hay un cuestionamiento de fondo a la cantidad de grasas y a la cantidad de elementos que son dañinos para la salud en sus líneas de productos más importantes. La dimensión ética tiene que ver, que es esperado por algunos grupos de interés o algunos de los stakeholders de la empresa. Entonces, evitar prácticas cuestionables, responder al espíritu de la ley, es decir, asumir que la ley es la base para la conducta, afirmar un liderazgo ético. Hay organizaciones que están desarrollando conceptos que son sumamente valiosos e importantes, pero a veces esos conceptos valiosos e importantes no se transforman en modelos de negocios. Entonces, la dimensión económica es aquello que es deseado por la sociedad y lo que le permite sostenibilidad a la organización. Entonces, lo que estamos diciendo es que tenemos que buscar el modelo que contenga, y ese modelo que contiene hay varios, pero uno de ellos es el modelo de la responsabilidad social empresarial. Entonces, ¿qué es? Bueno, pero ¿cómo entendemos o qué podríamos considerar como responsabilidad social por parte de la empresa? Entonces vamos a definir algunos ámbitos de actuación. Supongamos que ustedes
quieren desarrollar genuinamente el proyecto de la consultoría en materia de asesoramiento de inversiones de largo plazo o inversiones inmobiliarias. Podríamos pensar que alguna de las fuentes que a ustedes les podría trabajar, podría ser la diferenciación, podría ser alguna de las que vamos a mencionar ahora. Y algunas no son tan abstractas, y algunas son mucho más concretas. Podemos decir que uno de los ámbitos de la responsabilidad social empresarial es el respeto y el fomento de los derechos humanos. No estoy diciendo el cumplimiento de la ley, estoy diciendo ir más allá de eso. Ir por fomentar los derechos humanos, los derechos que tienen que ver con la no discriminación por razones de sexo, raza o credo, políticas activas de participación de la mujer y las minorías, no solo desde el punto de vista de la integración del personal, sino como representantes de esta discusión en la sociedad, ir levantando acciones que tengan que ver con el respeto. Por ejemplo, una sociedad que tiene un alto nivel de desarrollo, como es la sociedad europea, pues tiene escenarios de altos niveles de fundamentalismo en materia religiosa. Bueno, esto no se lleva bien con el respeto a los derechos humanos. Es decir, tiene que ver con el respeto a la libertad, con el credo. Es decir, hay sociedades europeas que establecen normativas muy fuertes acerca del velo que usan las mujeres musulmanas. Ahora, otro tipo de formas de cubrir la cara no están sancionadas de la misma forma. Entonces, estas son las discusiones que aquejan a las sociedades y que como organización nosotros podemos llevar adelante el liderazgo en este tipo de condiciones. Otra cuestión importante que podemos hacer y podemos enmarcar nuestra responsabilidad social es en las condiciones laborales. Tal cual como dijimos y mencionamos recientemente, las condiciones laborales no se refieren al cumplimiento de la ley, no, se refieren a ir más allá del cumplimiento de la ley. Entonces, podemos enmarcar nuestra responsabilidad social en el tipo de trabajo y el desarrollo personal, en las condiciones de seguridad e higiene, en los programas de formación y desarrollo. Alguien puede decir efectivamente que una empresa capacita a sus empleados para que trabajen más y mejor. También es cierto que la formación que la organización la posibilidad que cualquier persona que egresa de una organización es la posibilidad de insertarse rápidamente al mercado laboral. Entonces, una organización que lleva adelante políticas de responsabilidad social a través de laborales, que hace un esfuerzo por la capacitación del personal, aquellas organizaciones que brindan oportunidades para el primer empleo, aquellas organizaciones que hacen un esfuerzo por brindarle oportunidades para hacer las pasantías a los estudiantes universitarios, es también una forma de responsabilidad social. Entonces, lo que deberíamos hacer nosotros, como asesores en materia de marketing, es identificar este tipo de situaciones y transformarlas en una política, y una política que se comunique a los diferentes grupos de interés sobre lo que estamos haciendo, y que la empresa no es solo un producto, la empresa no es solo un servicio, la empresa es un compromiso con la comunidad. También podemos decir que los procesos de producción y venta, establecer políticas de responsabilidad social empresarial, es decir, pueden ser y pueden tener que ver con los materiales y la clase de energías que se utilizan, la calidad de los productos o servicios y su posible utilización posterior, y la política de subcontratación. Hay una empresa muy importante en el mercado, en la gastronomía mendocina, que es la Martillana, que tiene toda una política a través de facilitar y de estimular el reuso sin ningún tipo de interés comercial para otros fines, por ejemplo, de las botellas que son desechables en su local comercial,
y eso lo transforman en una política de desarrollo de mejores condiciones de vida de su propio personal. Entonces, también es responsabilidad social tener una política de subcontratación, es decir, nosotros podemos pensar nuestra responsabilidad social a través de la mejora de los procesos, la reducción de desechos, menor uso de agua, menor cantidad de desperdicios. Podemos avanzar en una política de reuso en el marco de la responsabilidad social. Implica trabajar con diferentes grupos de interés. Esto no se hace solamente, esto hay que trabajar, es ideas, políticas. Y los licenciados en administración, los ingenieros en dirección de empresas, son los que están en condiciones de interpretar estas políticas y llevarlas adelante. Otra cuestión importante en materia de responsabilidad social tiene que ver con la relación con el medio ambiente. Es decir, una política definida y pública ante la conservación, la protección y la mejora del medio ambiente y la realización y posterior cumplimiento de autoridades externas. Hay un montón de organizaciones que están haciendo un conjunto de actividades que tienen que ver con la mejora del ambiente. Hay una de las empresas más conocidas acá en el mercado local que se dedican a todo lo que tiene que ver a la chocolatería, heladería y pastelería, muy reconocida, que tiene una política no publicada, pero tiene una política de contratación de personas con niveles importantes de discapacidad y que se desarrolla un modelo de trabajo que permite contener a aquellas personas que necesitan trabajar y pueden trabajar y que son discapacitados. Pero la relación con el medio ambiente es muy importante porque especialmente aquellas empresas que son de base industrial y generan desperdicios. Entonces, podemos enmarcar nuestra política de responsabilidad social en relación con el medio ambiente. En vez de tomarlo como un castigo, como una de esas materias que a uno no le interesa y no le gusta, tomarla con pasión, establecer una política en ese sentido y que además nos permita comunicar a la comunidad, a los grupos de interés, que estamos trabajando por el medio ambiente. Quizás lo más importante en los últimos tiempos en materia de responsabilidad social es la política informativa. Hay toda una normativa, que la vamos a ver al final de la clase, que tiene que ver con la responsabilidad social y eso se traduce en las transferencias y en las publicidades y en la publicidad de las decisiones directivas, en criterios públicos de calidad. Para acceder al mercado, muchas empresas que podrán acceder al mercado de la Comunidad Económica Europea deben cumplir con una política de publicidad de los actos. No le estamos diciendo que el Estado lo tiene que hacer. Estamos diciendo que las empresas privadas, para acceder a ciertos mercados, tienen que garantizar niveles de transparencia y publicidad en las decisiones que toman. Esto se los dice consecuencias para el tercer mundo. Mucha de esta bibliografía que nosotros estamos utilizando es en base a todo un aporte que se hace desde España, y cuando habla de las consecuencias para el tercer mundo, es la visión de los europeos hacia los países del tercer mundo o en vías de desarrollo. Entonces, tipo de realización ayuda con los países en las regiones en vías de desarrollo. Hay muchas organizaciones que están muy cuestionadas por no preservar la identidad cultural de ciertas comunidades con las cuales trabajan. Todas las organizaciones que se dedican a la alimentación o que proveen semillas están muy cuestionadas por este tipo de política. Entonces, para poder demostrar responsabilidad social, también tenemos que trabajar con comunidades y el respeto a la identidad cultural. Es otra forma de llevar adelante las políticas de responsabilidad social. También tiene que ver con la contribución, a la paz. Entonces, la contribución a la paz es decir, no comprar con países que se encuentran en conflicto. Piensen también acá que
se refiere a la fabricación, transporte de armas, comercio con países que están en conflicto, con dictaduras que tienen sanciones internacionales. Esto es también hablar de responsabilidad social. Y, muy importante, las relaciones con el sistema administrativo del Estado. El talón de Aquiles, en general en todos los países del mundo, tiene que ver cómo se financian las elecciones y cómo se financian los partidos políticos. Entonces hay muchas organizaciones, muchos países que tienen una normativa que las empresas no pueden aportar a los partidos políticos, o si lo hacen lo tienen que hacer podemos enmarcar nuestras relaciones de responsabilidad social en términos de la transparencia y en términos del cumplimiento de las normas anti-evasión o anti-blanqueo. También podemos pensar que llevamos adelante la política de responsabilidad social mediante la contribución al desarrollo local y regional. Son diferentes formas de llevar adelante la responsabilidad y también la colaboración con los programas de educación, los programas de formación y de apoyo a la cultura y al arte en general. Entonces, lo que vamos a decir es que estas son diferentes formas de llevar adelante lo que nosotros consideramos como la responsabilidad social empresarial. Ahora bien, ¿qué son los grupos de interés? Bueno, son los stakeholders, es decir, son aquellos sectores sin cuyo apoyo a la empresa dejaría de existir. También son las empresas hacia las cuales nosotros como organización tenemos obligación moral. Digo, si la universidad está en una comunidad, bueno, los grupos de interés son todos aquellos con los cuales tienen una obligación, alguien que tiene que brindarles una explicación. También podemos decir que los grupos de interés son todos aquellos en los que puede ser afectado por el logro de los objetivos de una empresa. Entonces, la empresa no es solamente la forma societaria. La empresa podemos definirlo que esto es una constelación de grupos de interés. Es decir, los diferentes grupos a los cuales nosotros que tenemos que dar una explicación, los diferentes grupos respecto a los cuales nosotros tenemos que darle una explicación. Ahora, yo pregunto, y acá me gustaría que me den una respuesta. Si nosotros tenemos un planteo de una ONG, tenemos un planteo de un medio de comunicación, tenemos un planteo de un organismo científico y tecnológico, ¿a quién hay que responderle primero? ¿Ustedes qué dicen? Si una empresa que desarrolla actividad extractiva, como son las que están en el Valle de Uco a través del río Perén, ¿a quiénes deberían contestar los reclamos? ¿Solamente cuando lo pide el juez? ¿A una organización de vecinos? ¿A la prensa? ¿A algún artista que le dio porque le pareció que está de moda hablar de ciertos temas sí o preocuparse por los animales del zoológico? Digo, ¿cómo establecemos el criterio a los cuales contestar? ¿Qué me dicen ustedes? ¿A quién deberemos contestarles primero? ¿A los vecinos? ¿A la ley? ¿Al Estado? ¿A la prensa? ¿Qué criterio? ¿Cómo podríamos determinar a quién contestarle primero? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Alguien se... La verdad, Sí, me decía... la verdad que yo no tengo ni idea, profe, pero podría ser la prensa. Bueno, esto tiene que ver con los grupos de interés. A veces nosotros como organización tenemos un sinnúmero de demandas. Hay grupos que tienen mucho poder y hay muchos grupos que tienen muchísimo financiamiento. Algunas de las organizaciones, muchas de ellas sospechadas, que
que dicen trabajar por el medio ambiente tienen financiamiento internacional y a veces están vinculadas a intereses que son bastante espurios. Entonces no es tan fácil decir a quién contestarle o no. Entonces hace falta una política, hace falta una perspectiva de cómo llevamos adelante estos reclamos. Pablo, cuando el año pasado con los alumnos empezó a trabajar con gente del sector gastronómico de Cañariti, bueno, ellos tienen un montón de reclamos, entre ellos tienen reclamos de los vecinos, o los vecinos, ¿por qué? Y porque los vecinos de 3 cuadras de la calle Aristide están bastante cansados que le estacionen en el puente de la casa. ¿Es un reclamo o no? Hay quien que Por los sonidos también molesto, disculpame que te moleste, Rubén, acordate del tema de los sonidos también, del volumen de la música también que se utiliza también en Ariste, por eso prohibieron los pubs, que serían bares que después te podías quedar a bailar. Exactamente. Así que eso también entra en lo que es una responsabilidad social y empresarial de los propietarios de los bares. Totalmente. Bueno, en la calle Juan B. Justo va emergiendo como ese tipo de problemas, ese tipo de situaciones en donde hay intereses encontrados y nosotros como responsables, como administradores de un local, tenemos que tener una perspectiva, tenemos que tener un criterio para establecer relaciones con los grupos de interés. Lo peor que podemos hacer es levantar una pared y tratar de no escucharlo. Eso generalmente lleva hacia un nivel de conflictividad que es aún mucho mayor que el que se puede presentar en una determinada situación. Sin una política, en este sentido, nos puede llevar a tener una estruendosa derrota. Hay una publicidad que la hizo hace mucho tiempo, no tanto tiempo, la hizo Cerveza Quilmes. Cerveza Quilmes forma parte del grupo, perdón, Cerveza Andes, que forma parte de Quilmes. Hizo una publicidad que se llamaba el Huracán Marta. El Huracán Marta rápidamente tuvo que sacarla del medio, tuvo que bajar esa publicidad, es una campaña costosísima, porque se consideraba que, y efectivamente, era una forma de cosificación y una forma de agresión a la mujer. Quizás no fueron sus consumidores el que pidieron que bajaran la campaña, fue la sociedad, fue un sector que se vio afectado. Y la empresa, como consideró que estaba agrediendo ciertos valores, tuvo que necesariamente salir a pedir disculpas. Y hoy, si buscamos cómo está posicionada la publicidad de Andes, del Huracán Marta, está catalogada como una publicidad de corte discriminatorio. Entonces, digo, hay que ver cómo vamos a enfrentar, cómo vamos a articular, más que enfrentar, con los diferentes grupos de interés. Entonces, vamos a empezar a establecer, vamos a analizar los atributos que tienen los diferentes grupos de interés. Entonces, vamos a definir 3. El primero, el poder. El segundo, la urgencia. Y tercero, la legitimidad. El poder es la capacidad de influir en la gestión y estrategia de la empresa para comunicar y poder defender sus intereses propios. ¿Qué capacidad de influir en nuestra gestión? De condicionarnos, de hacernos retroceder, de hacernos impedir una determinada política. Es decir, el Estado normalmente tiene esa capacidad, pero no solamente el Estado. Podríamos decir en ese sentido que los medios, algunos de ellos también están vinculados a intereses de diversa naturaleza. Las empresas forman parte del pool de empresarios en donde tienen un conjunto de actividades contradictorias muchas veces. Entonces, uno de los atributos es el poder. El segundo atributo es la urgencia, con la que presentan los intereses y la presión para poder ejercer sobre la empresa. Típico de los medios de comunicación, no solo los medios de comunicación, sino determinados grupos de interés de acción radical que hacen que sus demandas deban ser contestadas con absoluta o con suma urgencia.
Y en el fondo hay un tercer atributo que es la legitimidad. Intereses y demandas y expectativas legítimas. Es decir, no solo de la ley, sino que entiende que una causa que tiene que ver con la defensa de la integridad de los menores es una causa que nadie puede cuestionar su legitimidad. Ahora, no estamos respondiendo a quién tenemos que empezar a prestar máxima atención. Entonces, los grupos de interés que están a los cuales nosotros le deberíamos prestar atención, primero son los que reúnen los tres atributos: poder, legitimidad y urgencia. Cuando se dan esos tres atributos, vamos a decir que esos son grupos definitivos y esos son grupos que nosotros le tenemos que prestar especial atención. Puede ser que un medio cuente con la característica de urgencia, pero no de legitimidad ni tampoco de poder. Entonces, no es un grupo definitivo. Ahora, cuando los grupos conforman las tres características, empiezan a ser un grupo definitivo. Entonces, los vecinos, por ahí, de la calle Arístide, pueden tener algunos de esos atributos, quizás no los tres. Cuando poseen los dos, que puede ser legitimidad y poder, urgencia y legitimidad, muchas veces hay organizaciones que reúnen estas dos, entonces son grupos expectantes. Cuando poseen un atributo, se los considera latentes, y cuando no poseen ninguno de los tres atributos, no los podemos considerar como grupos de interés. Generalmente los empleados son grupos que forman parte de los definitivos. Entonces tenemos que ir clasificando nosotros cómo son. Entonces, ir mapeando los grupos de interés es un trabajo que hay que ir haciendo, trabajándolo. No es un trabajo, no es un trabajo que se puede hacer con facilidad. Requiere mucho esfuerzo organizacional, especialmente en sectores que tienen grupos de interés muy conflictivos o muy radicalizados. Entonces, cuando estos que están en el centro, que reúnen los tres, son en definitiva los grupos de interés. Cuando tienen poder y urgencia son peligrosos, cuando tienen poder y legitimidad son dominantes, cuando tienen urgencia y legitimación son dependientes, cuando solo tienen urgencia y que nos desgastan mucho son agotadores. Entonces, lo que estamos tratando de establecer criterios que a nosotros nos sirvan para ver cómo articulamos con los diferentes grupos de interés. Entonces, la transparencia es algo esencial en la responsabilidad social empresarial o corporativa. Un informe de responsabilidad social es una expresión manifiesta de la transparencia de la empresa. Hay una ISO, que es la ISO 26000, que es muy importante y que para poder entrar al mercado europeo nosotros tenemos que cumplir con las normas. Pero también está el reporte de la iniciativa global, que también establecen normas. Muchas de esas normas tienen que ver con normas de publicidad de los actos empresariales. Entonces, vamos a establecer algunas, vamos a ver algo muy sencillo y después vamos a tratar de ver algunas herramientas que ustedes pueden ir formándose a los efectos de ofrecer y formarse en servicios de sostenibilidad organizacional. Entonces, lo que vamos a ver que utilizando la estructura de las iniciativas del reporte global en conjunto con las nuevas orientaciones de las GICE, los encargados de reportar tendrán un conjunto de prácticas, herramientas para medir y reportar sus políticas. Los van a orientar. Entonces, algunas de las herramientas, algunas son sencillas, algunas ustedes las pueden ver. Entonces, una forma sencilla es que trabajar con alguna ONG en donde empecemos a que nos mencionen alguna ONG que se dedique a trabajar. Hay muchos. Valos es una de las que viene haciéndolo desde hace mucho tiempo, y un listado de empresas. Es decir, las ventajas tienen un costo nulo,
representan una imagen para la organización, muchas veces no es accesible para las pequeñas organizaciones, insisto, está a veces restringido a las mayores empresas y se hace un control muy light, un control externo intermedio, es decir, para poder, para poder participar de la organización de la empresa, generalmente las organizaciones piden que se cumplan ciertos protocolos o ciertas normativas. Hay otro índice que es mucho más importante, es empezar a trabajar con indicadores de sostenibilidad. Bueno, eso es una política mucho más importante de responsabilidad social. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que tiene que la notoriedad es claramente accesible a grandes empresas, tenemos que tener un área de responsabilidad social, pero además una trazabilidad en toda la organización. Obviamente que están restringidas a las grandes empresas y determinados sectores que están muy cuestionados, que no pueden formar parte. Y el control externo a través de auditoría es muy light también, podemos decir. Otra de las formas son los códigos de conducta, muy en boga en las organizaciones, es decir, establecemos un código de conducta, lo publicamos y creemos en él y lo trabajamos. Es decir, el costo reducido, fácil implementación, flexibilidad. Hemos establecido políticas en relación a la igualdad de género, políticas en relación a la incorporación del personal discapacitado, políticas en relación a los criterios a través de los cuales nosotros definimos cómo definimos el perfil para determinados puestos. A veces, ¿cuál es el problema? Y que entran en la dinámica interna y es de difícil control, el control se hace realmente complejo. La utilización es muy utilizada y el control externo es relativamente pobre o escaso. Otra forma también tiene que ver con la ratificación de normas. Adherimos a determinadas normas, es decir, el costo reducido, de fácil implementación, difícil también control, es decir, no somos auditados, sino que hacemos un control muy light, se hace una verificación muy superficial. La implementación es reducida, no tiene y el control externo también es reducido. Acá empieza a ser un poquito más difícil, un poco más complejo, las memorias sociales. Tenemos que empezar a escribir lo que hacemos. Entonces, ya tenemos que empezar a desarrollar el área. A veces, la misma dinámica y la misma estructura de las normas, la información que se usa es muy parcial, también es muy utilizado y el control externo es relativamente reducido. La auditoría externa de normas, ahí es un control muy severo, un control muy estricto, es una máxima garantía de cumplimiento de buenas prácticas. También tiene costos de certificación que son realmente significativos, escasamente utilizados, por esto lo que venimos planteando, y el control externo es máximo. Aceptamos que alguien venga a controlarnos, alguien venga a revisar nuestras prácticas internas. Son formas de sostenibilidad muy importantes, también no se hacen solo desde la voluntad, se hacen desde la construcción de una política que lleve adelante y que se pueda desarrollar en forma consistente y en forma sostenible. La diferencia entre las herramientas, los estándares es el campo más desarrollado hasta la fecha, es decir, existen más de 200 normas de responsabilidad social, aunque no todas tienen el mismo grado de difusión y notoriedad. Algunas de estas incluyen el proceso de certificación. Entonces, los rankings de responsabilidad social. No nos alcanza el tiempo, pero hay una empresa en Latinoamérica, que tiene altos indicadores de responsabilidad social, que ha trabajado mucho con comunidades indígenas de Brasil, y que tiene una serie de herramientas muy interesantes, que es la de los cosméticos naturales. No es la única, hay muchas otras empresas que han trabajado y que han hecho. Acá en Mendoza hay un montón de proyectos
elaborado por jóvenes que tienen y que cumplen con muchos estándares y muy importantes en materia de sostenibilidad. A ver, la posibilidad de marcar la evaluación es la construcción de indicadores. Eso es la verdad, es decir, pero para poder construir indicadores tenemos que hacer un desarrollo muy importante en materia de responsabilidad social. El nivel de diferenciación, el nivel de posicionamiento y de sostenibilidad que tiene la organización es alto. También es cierto que son esfuerzos significativos que deben desarrollar las empresas. También hay índices éticos que son en base a datos proporcionados por agencias independientes de certificación o calificación ética. Los niveles de control son muy extremos y muy exigentes. La diferencia entre los códigos de conducta son declaraciones formales que definen los estándares de actuación de la organización y que normalmente se suscriben en forma voluntaria. Y además no hay un control externo, como dijimos recientemente. Entonces, lo importante en este caso y en este sentido es entender que las políticas de responsabilidad social no solo es comprometerse con los grupos de interés, entender que el modelo de gestión tiene que también integrarse a partir de una constelación de intereses entre los diferentes grupos de interés, que la lógica para entender el modelo de gestión no solo tiene que ver con la lógica societaria, a ver si somos dueños, hacemos lo que queremos, no alcanza hoy eso, porque además actuamos en una sociedad que cada vez tiene más poder, es una sociedad más diversa y una sociedad en donde es más exigente con el cumplimiento de ciertos estándares éticos, ciertas normas éticas. Si bien uno puede decir que hay muchas organizaciones que tienen un cumplimiento ético lamentable, también es cierto que la sociedad cada vez tolera menos estas. Y podemos pensar que el desempeño organizacional o el desempeño en materia de responsabilidad social lo podemos pensar en los diferentes ámbitos de actuación que nosotros vimos anteriormente. Lo importante de esto es primero conceptualizarlo. La sostenibilidad de la organización tiene que ver con una serie de políticas. No es gratis, no es casual y que se debe desarrollar a lo largo del tiempo y que para poder darle estabilidad a las políticas hay que tener equipos de gestión, equipos que desarrollen estas políticas. Insisto, esto es un ámbito de la responsabilidad social, no solo se ve desde el punto del marketing, obviamente se ve de la sostenibilidad, se ve desde el punto de vista de los recursos humanos. Lo importante en este caso es que ustedes vayan incorporando en su perspectiva, en su nuevo modelo de negocio que ustedes van armando y que van diseñando, y que no solo implica tener una nueva visión de cómo hacer marketing de servicios, cómo hacer una estrategia de redes sociales que integre el plan de marketing con la responsabilidad social, sino buscar una forma de generar sostenibilidad en las políticas organizacionales. Bueno chicos, con esto estamos terminando los contenidos de la materia. Vamos a dejar de grabar un segundo.